La Fundación Agroecolandes presenta su programa Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Un programa para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el cuidado y uso responsable del agua, la agroecología y sistemas agroforestales, la seguridad alimentaria, nutricional y saludable, y el desarrollo económico local, como componentes fundamentales para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura ecológica urbana, periurbana y rural. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy empezamos un ciclo de 4 programas en torno a un elemento o recurso natural esencial para la vida, el agua. En efecto, el agua es el recurso natural junto al suelo y al aire más importante para la vida. Donde hay agua, hay vida. Hablaremos con profesionales que trabajan en 4 áreas que tienen que ver con la gestión integral de recursos hídricos: la disponibilidad del agua para diferentes usos, la protección y recuperación de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, la gobernanza o forma de organizarnos como sociedad para garantizar su abastecimiento y disponibilidad, y finalmente sobre la importancia de cuidar el agua a todo nivel, desde nuestros hogares hasta su utilización eficiente en la agricultura. Quedan cordialmente invitados a seguirnos todos los viernes por Radio Pío XII Cochabamba, de 4:30 de la tarde a 5 en punto de la tarde. ¡Empecemos! Hoy conversaremos sobre la situación actual de la calidad y cantidad de agua para consumo humano y para riego en el departamento de Cochabamba. Nos acompañarán Tito Villarruel, responsable del programa Conosur de la Fundación Agroecolandes; Fernando Salazar, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Cuál es la situación del agua en el mundo? En el mundo, apenas el 2,5% del agua es dulce, o sea, muy poco. El resto, 97,5%, es agua salada que se encuentra en los mares y océanos y no sirve para el consumo humano. Ahora, de ese 2,5% que es agua apta para el consumo, apenas el 30%, o sea, una tercera parte, está disponible en ríos, lagos, acuíferos subterráneos y vertientes. El resto, es decir, el 70%, está congelado en los glaciares y nevados. Como vemos, si bien se dice que 2/3 partes del planeta Tierra es agua, no está disponible. Se reporta que entre 6 y 8 millones de personas mueren anualmente en el mundo debido a enfermedades y desastres naturales relacionados con el agua. El 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta Tierra, es decir, donde las familias enfrentan periodos de déficit de agua, lo que refleja que el agua, al margen de ser escasa, no está distribuida equitativamente. Otro problema que reduce su disponibilidad es la contaminación con tóxicos provenientes de la actividad minera, del uso de insumos químicos y agroquímicos y el desecho de residuos y basuras, que sin cuidado alguno son echados a los ríos y lagunas y otras fuentes de agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. La falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo como Bolivia. Ahora conversemos con Tito Villarruel, responsable del programa Conosur de la Fundación Agroecolandes. Tito, acabamos de escuchar datos importantes sobre la situación de disponibilidad del agua en el mundo. ¿Cómo nos va en Bolivia y en nuestro departamento? Bueno, nuestro país, aunque no crean, es uno de los países con mayor cantidad de agua dulce disponible en el mundo. Pero, sin embargo, su distribución es bastante inequitativa, es bastante desigual. Si bien en las zonas tropicales, por ejemplo, como el Chapare, el Beni, todas las llanuras, ahí el agua es abundante, inclusive provoca problemas como inundaciones y otro tipo de desastres, ¿no? En cambio, hacia el Chaco,
hacia los valles, hacia las alturas, el agua es un problema ya en cuanto a déficit. La sequía en estos ecosistemas es un problema que todos los años afecta tanto la producción como el consumo, ¿no? Es decir, producción me refiero al riego. Inclusive hay planes para poder, digamos, llevar el agua excedente de los llanos hacia las alturas, ¿no? Que sería una especie de equilibrar, pero eso requiere bastante estudio científico y bastante inversión, y ojalá algún gobierno se preocupe por hacer eso, ¿no? A este déficit, digamos, y a esta inequitativa distribución del agua se suma un efecto bastante fuerte como es el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, la ONU ha declarado a Bolivia como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global, ¿no? Entonces es que realmente estamos en un momento muy, muy crítico respecto al agua, y si no hacemos nada, esto va a ser mucho peor. Imagínate, alguna información dice que en los últimos 20 años en Bolivia no se ha hecho mucho por mejorar la disponibilidad de agua. Casi tenemos la misma disposición, la misma infraestructura con ciertos avances, pero paradójicamente la población en este tiempo casi se ha duplicado. Entonces, menos agua y mayor demanda. Entonces, la situación, en vez de ir a mejorar, está empeorando. Entonces, según la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por ahora, en este momento, solo el 50% de la población en nuestro país tiene acceso a agua limpia, es decir, agua de consumo. Estudios han demostrado que en nuestro país, por ejemplo, se estima que la demanda de agua potable al final de este siglo, que parece lejano, pero es próximo, será aproximadamente 13 veces más de lo que es ahora, ¿no? Es decir, que vamos a tener una demanda 13 veces mayor de la actual, debido a ¿qué? Al crecimiento poblacional. En este mismo contexto, el agua de riego va a ser también 12 veces más de demanda, va a crecer en 12 veces más la demanda de agua para riego, ¿no? Es decir, y una cosa interesante es que el agua de riego utiliza 40 veces más agua que el agua consumo. Es decir, que el agua de riego es la actividad que más agua utiliza. Obviamente tiene es la producción de alimentos que también son necesarios para la subsistencia de los seres humanos. Entonces, con estos datos lo que queremos es llamar a la reflexión, es decir, a la sociedad, a las autoridades, a las organizaciones, que es momento de hacer un uso responsable, un cuidado del agua, cuidar las áreas de recarga hídrica, es decir, empezar ya a ponernos en manos a la obra, digamos. Luego de tener el contexto amplio y también local de la situación del acceso al agua, conversemos con Fernando Salazar, quien nos comentará los resultados de una investigación recientemente concluida sobre la situación de abastecimiento de agua y saneamiento básico en los 48 municipios del departamento de Cochabamba. Esto en el marco del trabajo que realiza con el IES de la Universidad Mayor de San Simón. Recordemos que el departamento de Cochabamba se divide en 5 macrorregiones: región metropolitana, trópico, cono sur, valles y andina. Empecemos entonces, Fernando. ¿Cuál es la situación de la calidad del agua y saneamiento básico en la región metropolitana de Cochabamba? En el caso de la región metropolitana, que abarca los municipios, ¿no?, de Cercado de Cochabamba, de Sacaba, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Sipe, en 3 de ellos existen sistemas municipales, en Cochabamba, en Sacaba y en Quillacollo. En ese sentido, los tipos de sistemas de abastecimiento de agua que tenemos son los siguientes, ¿no? Los sistemas comunales basales, que están administrados por las comunidades y por las OTBs principalmente, llegan al 64% de la cobertura territorial. Y solamente el 23% de este territorio es abastecido por los sistemas municipales. En el caso de Cercado Cochabamba es EMAPA, que tiene una cobertura del 26%, ¿no?, territorial. En el caso de Sacaba es EMAPAS, que tiene un 10% de cobertura, y en Quillacollo EMAPAC, una empresa municipal, tiene una cobertura del 7% de su territorio. Fíjense, es absolutamente nada.
escasa la presencia municipal en el manejo de las aguas. El 12% de los barrios en la región metropolitana se abastecen con casos cisternas. Esta es la situación de los municipios de la región metropolitana, que tiene cerca a 1,5 millones a 1.800.000 habitantes. Las aguas de alcantarilla son tratadas simplemente en un 47% de aproximadamente 800 litros por segundo que llega a la planta. Solo 400 litros por segundo se trata, y luego estas aguas tratadas se botan al río Rocha, ¿no? Y se mezclan con las aguas no tratadas. Y estas aguas son captadas para la irrigación de todo lo que es la principal cuenca lechera de Cochabamba, ¿no? Entonces se riega con estos forrajes, pero también tallos menores, o lo que llamamos hortalizas, tubérculos y otros. Y ese es el gran peligro. Muy importante, Fernando, tener esta información sobre la situación del agua para consumo humano y también del saneamiento básico. En el caso de la región metropolitana, no contamos con sistemas de tratamiento de las aguas negras, lo cual repercute de forma negativa en la agricultura y mucho más si es ecológica. ¿Y cuál es la situación del cono sur de nuestro departamento? Aprovechamos para enviar un saludo cordial a nuestros oyentes oriundos de los municipios de Totora, Pasorapa y Aiquile, donde la Fundación Agroecolandes actualmente está implementando proyectos. Entramos al cono sur, ¿no? Que tiene una buena, importante cantidad de municipios y población. El sistema de red de cañería llega al 49%. Es una de las regiones, los municipios que más se beneficiaron de los programas, tanto de Cumple como Mi Agua 1.2, Mi Riego 1.2.3, y el 12% por piletas públicas, 62% del cono sur que tienen, digamos, acceso a agua vía cañería. Y es importante este porcentaje. Pero también todos hemos escuchado los momentos de crisis ecológica que pasan estos por sequías. El 28% de las comunidades que dependen 100% de casos cisterna. Los pozos son escasos, solamente el 4% de las comunidades o de los lugares se abastecen por pozos. Y luego la captación de lluvias, de lagunas, de ríos, vertientes, acequias, curichis. El 35% tiene alcantarilla, es decir, las capitales de los municipios. Y parte de las capitales, ni siquiera todo. Ninguno de estos tienen plantas de tratamiento. Hay cámaras sépticas en un 10%, pozos ciego están en la mayoría, el 54%, el 2% usa, digamos, llega a la calle, a la quebrada, al río, al aire libre, como decimos, ¿no? Porque los pozos ciegos se hizo un fuerte programa para que cada vivienda o las viviendas construyan sus pozos ciegos. Entonces, este es el avance que tiene. Y respecto a la situación de la región del trópico que comprende los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Ibirgarzama, Chinaota, Villa Tunari, Entre Ríos, ¿qué nos puede señalar al respecto? 32% del trópico, ¿no? Básicamente cuenta con sistemas de red por cañería. También son sistemas comunales, no son sistemas municipales. Piletas públicas tienen casi el 11%, por caso aguatero se abastece menos del 1%, y la gran cantidad, digamos, está concentrado en lo que son también los pozos con bomba, sin bomba, con noria, sin noria, donde están el 24%. Y los sistemas de acceso directo de recolección de agua por lluvia, río, vertientes, acequias, lagunas y curichis, están en el rango más o menos del 33%. En el tema de lo que viene a ser alcantarillas en esta región, la situación, digamos, es también muy preocupante, ¿no? Porque en general no se llega ni siquiera al 25%. Todo es cámara séptica, por sosiego, a la calle, en las quebradas, ríos o cerca al lago, cerca de las fuentes de agua. Este es el gigantesco déficit que se tiene en lo que es el tema de saneamiento básico, agua para consumo humano y obviamente el tema de alcantarilla. No se puede separar ambas cosas. Ojo, no podemos hablar nunca de agua potable y de agua para consumo humano en este caso, porque no existe en el trópico agua potable, simplemente cloro. Te ponen cloro, ¿no? Dosificado a veces sin dosificar, dosificado en la parte de las capitales del municipio, en el pueblo de cada uno de estos, pero en las comunidades ni siquiera esto, directamente captación y distribución. Y sálvese quien pueda, porque cada uno ya aprendió a manejar su agua, haciendo hervir si van a tomar,
o pues contrayendo todo lo que implican los riesgos del consumo. Continuemos recorriendo las macrorregiones de Cochabamba. Ahora conozcamos la situación de la región andina de nuestro departamento, a saber, compuesta por los municipios de Arque, Bolívar, Independencia, Morochata, Tapacarí, Tacopaya, Sicaya y Cocapata. El 35% tienen también red, por pileta pública el 25%. O sea, es un buen porcentaje. Por cada aguatero es menos del 1% que se abastece solamente en momentos de extrema crisis y sequía, ¿no? Por pozos están el 6%, son zonas de montaña, no nos olvidemos esto, el 3%. Es decir, es el segundo sistema de recolección directa que se tiene, ¿no?, de estas fuentes de agua. Respecto a la alcantarilla, encontramos que solo el 15% tiene red de alcantarilla. Partes pequeñas de las capitales de los municipios. El 15% es cámara séptica, pozo ciego el 67%, ¿no? Y a la calle, las quebradas y lagos que llegan a un 3% aproximadamente. Ahora finalizaremos con la región de valles, o los municipios que comprenden el Valle Alto. ¿Cuál es la situación del agua para consumo humano y saneamiento básico? En la parte de los valles, el 58% tienen cañería por red. Un porcentaje muy elevado, ¿no? El más elevado de todas las regiones del departamento de Cochabamba, pileta pública, el 19%. Y el resto, solamente un 5% se abastece por casos aguateros, ¿no? Luego por pozos, con bomba, sin bomba, etcétera, están en el orden de un 8%, y sistemas de recolección directa de ríos, vertientes, tajamar, etcétera, están en un 10%. Es una de las regiones donde los municipios también han logrado un fuerte e importante avance en la captación de agua para consumo humano, más no en agua potable. El tratamiento es básico, es mínimo que se tienen en estas regiones, ¿no? Respecto a lo que implica el alcantarillado, ¿no? Solo el 38% tiene acceso a red, las capitales del municipio, 52% tienen pozos ciegos, el 10% cámara séptica, y simplemente, aquí mucho más bajo, no, un 1% tiene uso al aire libre, en la calle, río, quebradas, lagunas, etc. Hace 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. Era una enorme bola en constante fusión, con volcanes activos. En la masa líquida de la superficie, reacciones químicas generaron moléculas orgánicas, del que surgió el primer ser vivo, una bacteria. Así nace la vida en nuestro planeta Tierra. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie de los océanos. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. El agua, mediante la lluvia, retorna a la tierra, escurriéndose por ríos hasta llegar al mar. Pero otra parte se filtra a través del suelo, formando las aguas subterráneas. Este proceso es la percolación. Agua dulce y la lluvia no están uniformemente distribuidas en el planeta. Muchas zonas de la Tierra están sujetas a serias y recurrentes sequías. Los lugares áridos del planeta solo poseen aguas saladas en los subsuelos. El agua tiene parámetros concretos sobre el grado de pureza que debe tener para ser potable. Es muy importante considerar la percepción que tienen las comunidades acerca de la calidad del agua para beber. La población mundial crece y la industrialización continúa, causando escasez del agua potable. El consumo promedio diario de agua por persona en Europa, 260 litros. En Sudamérica, 60 litros. En África, 10 litros. Estos valores de referencia son alarmantes y contrastantes. El ser humano
está extrayendo agua dulce del subsuelo, sin reponerlo. Por tanto, disminuyen los recursos de las aguas subterráneas y las reservas para las futuras generaciones están mermando demasiado. Otro de los factores que influye en la merma del agua es la deforestación, originada por la exportación de maderas, que por cierto traen divisas a los países. 10 países del mundo tienen el poder y la comercialización de los bosques tropicales: Brasil, Colombia, México, Burma, India, Malasia, Tailandia, Indonesia, Nigeria y Zaire. Tenemos que estar conscientes que estos países administran los pulmones naturales de la Tierra. Es muy importante y urgente entender que los bosques tropicales necesitan 100 años para regenerarse. Después de una tala total, ni en 100 años podrán restablecerse como fueron al principio. No olvidemos que la catástrofe sigue amenazando al mundo entero, porque el agua se mermará y en muchos lugares desaparecerán las fuentes de agua dulce, llevando a plantas y animales a un proceso de exterminio y extinción total. Por el mal uso y prácticas irresponsables que le damos, el 40% de los habitantes del mundo actualmente no tienen agua necesaria para el mínimo aseo. Más de 2 millones de personas murieron el año 2000 por enfermedades ligadas al consumo de aguas contaminadas. El agua se contamina por los desechos industriales, por las actividades agropecuarias, aguas servidas de los hogares, la contaminación radioactiva y otros. Si arrojamos basura al agua, traerá consecuencias lamentables. El papel demora entre 3 y 6 meses en degradarse, la tela 1 año, un filtro de cigarrillo o la goma de mascar 5 años, la bolsa de nylon 30 años, el plástico más de 100 años y el vidrio 1 millón de años. Las aguas grises y las aguas negras suelen ser peligrosas porque además de solventes y materia orgánica pueden contener venenos, metales pesados, productos químicos tóxicos y microorganismos patógenos capaces de producir enfermedades. El nivel de acidez de las aguas superficiales, pH muy alto, afectará la supervivencia del plancton y de algunos peces sensibles que desaparecerán. Cuando se habla del agua, generalmente suele simplificarse el problema de disponibilidad del agua a la cantidad y no se analiza la calidad del agua. Las aguas contaminadas de las industrias, los desechos químicos tóxicos y todo tipo de basura depositada en los ríos, cuerpos y fuentes de agua están incrementando día a día los niveles de contaminación del agua, haciendo que el volumen para un consumo saludable y seguro sea cada vez menor. Entonces, Fernando, la mayor parte de las fuentes y sistemas de agua, tanto para consumo como para riego, están controladas por las comunidades y OTBs. En síntesis, ¿qué se puede decir de su calidad y del rol de los municipios? Si aplicásemos esta norma acá, quizás el 70% de estas fuentes de agua y de sistemas no deberían utilizar agua, pero no existe otra alternativa, ya que, como dije, ni siquiera en el cercado Cochabamba existe agua potable, ¿no? Este concepto de agua potable es tener agua prácticamente como lo que distribuyen las embotelladoras, estas de la Coca-Cola o la PIR u otras, o estas microempresas que nos venden agua en sifones, ¿no? De 20 litros, que son aguas tratadas, ionizadas, controladas, que harían o deberían hacer posible que de cada fuente de agua uno consuma sin necesidad de hervirlas, cosa que no es posible, porque
reitero, en todo lugar y en diferentes periodos del año, periodos de lluvias, etcétera, cuando comienzan las lluvias, hasta tercianas nos salen de las piletas, ¿no? O llega agua de todos los colores, si llueve un poco, si hay nevadas, si por los deshielos, hay fuentes de agua que pueden cubrir las necesidades. Pero también hay déficits de aguas tremendos y al no tener el municipio un control de las fuentes de agua, al no manejar ellos los sistemas de agua, quienes cobran, ¿no? Quienes hacen el manejo de esto son los comités, las asociaciones cooperativas, las juntas de agua, y la tarifa de agua de ellos no excede a 1 boliviano por metro cúbico, es decir, pagan 10 bolivianos en promedio mes. En Cochabamba estamos pagando hasta 280 bolivianos por promedio mes. Finalmente, Fernando, ¿cuáles serían las acciones que debemos realizar para superar los problemas identificados? Se debe dar una protección a las fuentes de agua, declararlos santuarios, porque si no lo lotean, hacen cambio de uso de suelo, el propietario va y destruye, habilita parcelas, roba agua, destruye la fuente de agua y crea todo un conflicto y desabastecimiento y lo privatizan. Y eso lo hacen también las comunidades, y hay que decirlo con toda claridad. Lo segundo es la calidad de agua. Todos deben invertir en esto, municipios y los usuarios. Pagar uno, o sea, si pagan 2 bolivianos al mes, que paguen 5 bolivianos al mes, deben pagar. Porque que no digan tampoco que no tienen ningún ingreso, por muy campo que sea, ¿no? Ellos, si quieren mantener una calidad de vida digna, tienen que invertir también, tanto de su municipio como también ellos contribuir a que el municipio sea sostenible. Y no lo están haciendo. Es fácil agarrar como si fuera un bosque, ¿no? Y pensar que el agua es un recurso renovable, infinito, utilizarlo, no hacer mejoras, no hacer protección, digamos, de todo lo que implica el vaso o lo que implica la subcuenca, mini cuenca que abastece o garantiza esa fuente de agua que siga proveyendo agua, y la van deteriorando. La potabilización es clave central. Nos va a llevar quizás unas cuantas generaciones, 50, 100 años. Es tal la lógica local que todo es pedir al Estado y no pensar, como ven agua, a nadie le interesa si es buena o mala. Ni siquiera a las ciudades logramos que estas empresas municipales que nos cobran tanto por el agua, 280 bolivianos, 300 bolivianos pagar por el agua, ¿no? Logramos que nos den agua potable. Pero es sí una tarea estatal que hay que hacerlo, porque aquí estamos jugando vidas humanas, calidad humana y salud. Cuanto más te enfermas, más vamos a gastar como Estado en temas de salud. Luego está obviamente lo del mercado de aguas. Por muy comunal o por muy basial, por muy bien que esté manejado, por muchas deficiencias que se tenga, estas necesitan apoyo técnico del Estado, de entidades especializadas que vayan mejorando, que vayan asesorando a un mejor manejo del agua. Darle capacitación tanto de plomería, pero sobre todo de manejo de agua, ¿no? Y a partir de allá ir generando toda una cultura de manejo de agua dentro de las viviendas. Finalmente, hablar de las tarifas de agua. No podemos ver al agua, ¿no?, para consumo humano, ni siquiera al agua para riego, como un simple mercado de agua. No es cuestión de que cobren y que las organizaciones no den un informe económico mensual de cuánto se recaudó, en qué se está invirtiendo, si hay déficit o no. Presionar a la población para que estos sepan y asuman su responsabilidad. Una familia necesita mínimamente 15 metros cúbicos, 150.000 litros mes para poder tener una vida saludable, cosa que casi nadie tiene. Y eso debe tener un costo básico de operación, 15 bolivianos, y no llegar a lo que quiere el modelo de aguas de Punari, que fue replicado por CEMAPA, que no pudo hacerlo EMAPAS ni EMAPAC en Quillacollo y Sacaba porque la gente se opuso a muerte. Allá pagan 10 a 15 bolivianos mes también, ¿no? No como nosotros aquí en Cercado, ¿no? Porque la gente se levantó. ¿Por qué mi vecino, la OTV de al lado, o la comunidad de más arriba, que tiene su pozo de agua, que bombea, que paga la electricidad, pagan 10 bolivianos mes? ¿Por qué usted nos quiere cobrar 100 bolivianos o 80 bolivianos? Esa fue, digamos, la cuestionante y válida. Y finalmente el tema de saneamiento o alcantarilla. No es usar agua y botar, no es tener pozos sépticos en todo lado y que esos pozos sépticos estén al lado de nuestras fuentes de agua. Quiéranse o no los pozos sépticos, quiéranse o no estos sistemas, pequeños sistemas de saneamiento de alcantarilla, de redes de alcantarilla, cada vez se están haciendo más próximas a las fuentes de agua,
de las que captan y consumen la mayoría de la población para consumo humano y también para riego. En conclusión, el agua ya no es un recurso infinito y debemos cuidarlo y hacer un uso más responsable, tanto a nivel rural, donde se encuentran una mayoría de las fuentes y cuerpos de agua, y también a nivel de la población urbana, con el consumo eficiente sin desperdiciarla. En el siguiente programa conversaremos sobre acciones concretas de protección de zonas de recarga hídrica que la Fundación Agrocolandes viene realizando en algunos municipios del departamento de Cochabamba. No olviden que pueden escuchar los anteriores programas grabados en nuestro canal de YouTube e iVoox de la Fundación Agrocolandes. Hasta el próximo viernes. La Fundación Agrocolandes presentó su programa Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Con el auspicio y apoyo de Misereor, Solidagro, Bélgica para el Desarrollo, Sosfaim, Pan para el Mundo, Fundación Magnay, Comundo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Interteam y Naturfund y Radio Pío XII. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Hasta el próximo encuentro.